Bienvenido, mi querido adulto significativo, a este nuevo formato visual de Más allá del aula. Hoy confirmaremos que no estamos solos en este caminar consciente como adultos significativos, y más ahora en este nuevo ritmo en el que tendrás un mes para preguntarte, reflexionar y asimilar este tema que trataremos hoy en Más allá del aula. Así que vamos allá. Y antes de empezar, suscríbete al canal para que no te pierdas el aviso de nuestra cita mensual. Venga, empezamos ya. Muy bien. ¡Qué emoción! Aquí estamos. Esta es la primera conversación de la nueva temporada del podcast Más allá del aula y el estreno es que nos vemos. O sea, nosotros nos vemos siempre, pero vosotros nos vais a ver también. Así que, bueno, ya sabéis, no presento, nos vamos a sorprender juntos aquí. Así que cuéntanos, ¿quién eres y qué haces? Bueno, pues hola Adriana, yo soy Marta Lorenzana y bueno, soy pianista, soy pedagoga musical y también últimamente formo a docentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues me he especializado en capacidades múltiples. ¿Qué Oh, significa? Bueno, ajá. pues vamos a ir desglosando Sí, sí, paso a sí. paso. A ver, una capacidad múltiple es aquella persona que en un momento de su vida, puede ser temporal o crónico, tiene una dificultad, ¿vale? Y esta dificultad puede ser del tipo algo que te va a quedar para siempre, como el autismo, por ejemplo, como Sí. la dislexia, como el Asperger, el síndrome de Williams, etcétera, etcétera. Pero también puede ser una dificultad temporal que todos conocemos lo que es la depresión, todos Sí. conocemos que tenemos, por ejemplo, estrés durante un periodo de nuestro tiempo. Entonces, ¿qué hago yo? Pues con la música intento darle a todas estas personas que contactan conmigo herramientas para que su día a día sea más llevadero y que Ujú. si tienen una dificultad, en lugar de tener tan intensas las emociones y no saber gestionarlas, no saber canalizarlas, pues yo les ofrezco varias herramientas para que con el piano pues bajen un poco esos niveles. En fin, me dedico a esto, es muy bonito. Sí, es súper bonito, pero cuéntanos cómo llegaste hasta allí, es decir, ¿qué te conectó con la música en un primer momento, evidentemente, y después con toda esta parte para conectar a los otros con la música? ¿Cómo fue ese caminar tuyo? Largo, largo. Y porque los Bueno, pianistas no creo que tocara, o sea, tocas y ya está, ¿no? Es un proceso largo, pero bueno, no, ¿cómo llegaste a claro. él? Vale, bueno, yo vengo de una familia muy musical, ¿vale? No hay, bueno, ha habido solo una persona, hermano de mi bisabuelo, que se ha dedicado a la música, eh, digamos, medio de hobby, medio profesional, ¿vale? Porque él era cura, entonces, bueno, Mm. quieras que no, estando en la iglesia tienes la oportunidad Músico a siempre, sí. formarte. Pero digamos como que en la familia he sido yo de la primera que se ha dedicado, bueno, y creo que la única que se ha dedicado profesionalmente a la música. Entonces, bueno, yo vengo en esta familia, ocurre que cuando yo me voy a dormir, cuando era bebé, mi abuelo me canta pues para irme a dormir y supongo que ahí es donde nace todo, ¿vale? Porque yo voy a la escuela, todo el mundo tiene música, pero mi profesora de música le dice a mis padres, oye, esta niña tiene oído, tiene buena voz, ¿qué os parece si la lleváis al conservatorio? Entonces, yo vengo de un pueblo muy chiquitito y he tenido que ir a la ciudad de al lado, al conservatorio más cercano. Y ahí empiezo a estudiar con 8 años piano, Oh, claro. ¿vale? Entonces, hago los 4 años primeros de elemental, paso la prueba de acceso a profesional, estoy 6 años estudiando profesional de piano. Obviamente todo esto combinado con la escuela y el instituto. Ajá. Y justo yo he sido una persona afortunada porque he empezado y he terminado a tiempo. O sea, Sí. los cursos del instituto Pues me han llevabas al día, sí, coincidido. sí. Ujú. Eso es. Entonces, yo me he seguido formando. Para mí, la música siempre ha sido mi pasión. O sea, yo de pequeña soñaba con dar conciertos, ser profesora, dedicarme a esto. Sí, Bueno, sí. entonces tú ya vas sospechando por ahí que Por ahí de ya alguna iba. manera, Sí, 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 sí. Ibas encaminada, total. claro. Entonces, hago las pruebas de acceso al grado superior, que sería como la universidad para los músicos, Para música, ajá. ¿vale? Sigue siendo un conservatorio, pero con un nivel más alto.
Entonces, bueno, yo me voy a Oviedo y me empiezo a estudiar allí el grado de composición y de piano, o sea, como doble especialidad. Vale. El de composición lo dejo porque no me termina de llenar, tuve problemas con los profesores de composición, bueno, uno en concreto. Entonces, pues decidí dejarlo porque sabía que me iba a hacer la vida imposible y no quería. Sí. Y luego me fui a Madrid a terminar mis estudios de piano superiores Ujú. con Nino Kereselince, ¿vale? Y bueno, yo me gradué en Catarina Gurska y obtuve pues mi grado de superior que ya me da pie a, pues, ¿quieres irte a unas oposiciones? Te vas a unas oposiciones. ¿Quieres irte a estudiar un máster? Te vas a hacer un máster, etcétera, etcétera. Sí. Ujú. Entonces, bueno, circunstancias personales me llevaron a querer hacer un grado, un máster, ¿vale? En pedagogía musical, en Italia, En Italia, ¿vale? me Sí. encanta. Entonces, bueno, previamente a graduarme en la carrera, yo me hice como una especie de semana por Italia para ir pasando por los diferentes conservatorios que a mí me interesaban. Sí, sí. No elegí ninguno, ¿vale? Y decidí irme a Trento, porque allí había una compañera mía de Oviedo. Le pregunté y me dijo, no, no, a mí me encanta estar por aquí, el ambiente es súper profesional, los profesores tienen muy buen nivel y en pedagogía en concreto había una profesora muy potente que se había dedicado a dar clases en hospitales a niños con problemas, enfermedades ya gordas, tipo cáncer, tipo enfermedades de tipo neuro, ¿Regenerativas? sí, exacto. Ujú. También había tenido casos en los que los niños con pensamiento abstracto no conseguían entenderlo, sin embargo, a través de la música sí. Ujú. Entonces yo me empecé a interesar mucho en ella, hice varias reuniones, me fui a vivir a Trento sin haber hecho previamente la prueba, entonces no sabía si iba a entrar en el máster o no, así que estuve todo el verano poniéndome al día con el italiano, en fin, y entré, Y ¿vale? entraste. Qué Sí, bien. entré. Fue una prueba súper completa y me sorprendió porque hubo una parte que yo no me había preparado porque no había entendido bien. Entonces, bueno, salí del paso ahí. Gracias a Dios, los profesores se han tomado la prueba como, bueno, independientemente del nivel que tú tengas, nosotros te vamos a formar. Y he Claro. salido con un nivel muy bueno porque es un máster de 2 años. Mm. Y bueno, pues a partir de ahí, antes de terminar el máster, de graduarme, conseguí trabajo en una escuela de música allí en Trento. Oh, qué Y bonito. bueno, pues digamos como que esta ha sido mi carrera profesional. ¿Qué pasa? Pues que cuando yo me pongo a estudiar el máster, tengo pues como un feeling tremendo con las personas con dificultades. Ujú. Claro. Casualmente, en toda esta historia que yo te he contado, he tenido muchas dificultades en la música. Porque Sí. yo aquí donde me ves he suspendido piano, he suspendido lenguaje musical, o sea, lo he pasado muy mal. ¿Qué pasa? Pues que luego entiendes que tú tienes que pasar esos cursos para obtener el título, ¿vale? Ujú. Entonces, cuando tú vas estudiando, llegas a una cierta madurez musical que Mm. te va a venir o en el momento justo o más tarde. Vale. Ujú. Entonces, digamos, como que yo he tenido que hacer un esfuerzo extra para llegar a ese nivel que a mí me requerían en el sistema educativo que tenemos. Ujú. Y bueno, pues aquí estoy. Me dedico a esto Qué maravilla. y casualmente las experiencias que yo he tenido de clases particulares han sido siempre personas con dificultades. Mm. Y, Entonces, he unido puntos. y todo te llevó hasta allí, hasta donde estás ahora. Sí, Y sí. Marta, ¿qué notas tú que favorecen la música? A ver, hay muchísimos estudios, por supuesto, actualmente. Se habla muchísimo de esa conexión que nos da la música, ¿no? De hecho, Mm, hay muchísimos vídeos virales de personas con Alzheimer que han perdido la memoria, el espacio-tiempo y es la música la que las vuelve a traer, ¿no? ¿Qué has visto tú? ¿Por qué en tu experiencia notas que les conecta? ¿Qué tiene la música? A mí me encanta, ¿no? Pero cuéntanos, qué es eso de la música que nos hace volver a nosotros, yo creo, em, a nosotros mismos?
A ver, está conectada la música. Yo siempre digo que es como la natación, ¿no? Vamos, a mí me han educado como que la natación es el deporte más completo que existe. Mm, Pues para mí la música es lo mismo. Entonces, a nivel antropológico eh, y biológico, estamos súper conectados con la música, ujú, porque cuando el ser humano se desarrolla y empieza a comunicarse, es a través de sonidos. Los sí. animales lo hacen también a través de sonidos. Entonces ya partimos de esa base biológica y Mm, antropológica. Luego, que vemos que en el pasado la música la utilizaban para conectar con ciertos rituales es y verdad. también con la espiritualidad. Sí, sí. Vale. Luego también descubrimos que a través de la neurociencia hay una cosa en el cerebro que nosotros tenemos que se llama la plasticidad, la neuroplasticidad, y qué casualidad que la música lo desarrolla. Bueno, la música, aprender un idioma, algo que tú haces por primera vez, pero digamos como que la música ayuda a que tu cabeza tenga muchísimas conexiones en el cerebro, ¿vale? Y como que se vaya desarrollando. A nivel emocional, regula y conecta a las personas. Ujú, mucho. Es más, en la antigua Grecia, yo cuando lo estudié, hubo un concepto que a mí jamás se me ha olvidado y no entiendo muy bien por qué. Es la palabra intérprete. Mm, Intérprete es aquella persona que interpreta una partitura, un texto, lo que sea. ¿Y qué pasa en la antigua Grecia? Pues que a los músicos, a los intérpretes de un instrumento, se les atribuía el rol de conectar el mundo terrenal con el mundo divino. mm, Entonces ya empiezas a ver que a nivel espiritual y emocional también estamos conectados. sí, sí. Pero si vamos a hoy en día, ¿a quién no le gusta la música? Es Si tú tienes una fiesta, ¿qué hay en esa fiesta? música sobre todo. Sí. Si tú tienes un mal día, ¿dónde te refugias? La música. Mm, Entonces, ya empiezas a estudiar un poquito más de qué es lo que hace la música en tu cerebro y también en tu corazón, y empiezas a entender que es una parte vital de una persona. ujú. Sí, realmente está en Es, muchos momentos, ¿no? Sí. está en muchos momentos y biológicamente, emocionalmente, socialmente Mm, nos conecta. ujú. ¿Cuántas veces hemos ido a un concierto de coro? Hemos visto cómo el director dirige la orquesta, la banda, el coro. ¿Cuántas veces habéis leído? Bueno, si no lo habéis hecho, os lo digo yo. Hay estudios que se han puesto a estudiar por qué la gente va a cantar a un coro. Porque se siente menos sola, Sí. porque se siente parte de una comunidad. Mm, Porque cuando las personas están cantando entre sí, los corazones, el batido del corazón se sincroniza. se sincroniza, sí. O sea que ya no es cuestión de disciplina, resiliencia, em, aprender algo nuevo. Es algo que está dentro de nosotros. Es algo que a nivel humano nos hace desarrollarnos a un nivel espiritual, filosófico, lógico Ujú. y bueno, musical. Música. Luego, dentro de la música hay una parte que se llama la musicalidad. La musicalidad lo que consiste es en que tú tienes que saber expresar lo que esa partitura tiene dentro. No Mm, solo las notas, claro. sino la expresión de ese compositor que me quería decir a mí. Y yo, ¿qué le quiero decir a quien me está escuchando? ¿Cómo puedo emocionar a esa persona que me ha venido a ver? ¿Cómo puedo hacer de ese momento auténtico y único? Y Ujú. es una manera de, pues eso, de comunicar. Entonces, la pregunta que tú me has hecho es, ¿en qué momento pues lleva a las personas a conectar? Y es que es un lenguaje. Mm, Esa es la conexión. sí. Sí, sí, porque además, bueno, es lo que has dicho antes del intérprete. Cuando tú interpretas una canción, pues es eso, transmites un montón de cosas, ¿no? Ujú. Y quizás nos conecta más que hablar porque te dejas
llevar por la melodía. Es decir, de hecho hay muchas letras de canciones que hace poco hablaba yo con mis padres y les decía, pero qué canción más triste de letra en inglés, ¿no? Y yo, pero qué triste, pero es que la melodía es tan sentida que te Mm, conectas con ella, ¿no? Aunque la claro. letra sea súper triste, tal. Y decía, ya, pero es que las letras de los 70 y eso, era mucho de eso, de ese sentimiento absoluto de pérdida, de ruptura y te conectabas. O sea, era casi inevitable. Dices, pero ¿cómo a la gente le puede gustar esta música? No la música, esta letra. Y más que la letra es esa melodía, ¿no? Que al final es la que nos hace conectar. Y de todas esas melodías, Marta, ¿cuáles son las que más nos alinean o nos conectan? En los casos, digo que has trabajado tú de peques con autismo, imagínate, o personas, incluso adultas que también lo tienen. ¿Cuáles son esas melodías que les hacen, bueno, balancearse y estar más tranquilos? ¿Cuáles son? Mira, en concreto en el autismo, los ritmos repetitivos que son predecibles, a ellos les ayudan a tener una sensación de tranquilidad, porque saben qué es lo que va a venir a continuación, ¿no? Entonces, es cierto que a cada persona es un mundo y existen tantas canciones como personas, a cada uno le resuena algo dentro, pero en líneas generales, eh, la música se puede utilizar para varios momentos del día de esas personas, ¿no? Si, ¿Mm? por ejemplo, se necesitan por ejemplo, algo tan sencillo como un autismo de nivel 2 o de así más severo que necesita ponerse la ropa, ¿vale? Ujú, Pues si tú a esa rutina de ponerte la ropa le añades una canción que es repetitiva, predecible, que está en general en la parte de un poco más calmada, no tanto alegre, ¿no? Como por ejemplo pueden ser algunas canciones de algunas obras de Mozart. Este alumno, este estudiante, esta persona con autismo, lo asocia a como un patrón, como cuando, no lo sé, los militares utilizan la banda para ir al mismo tempo, sí, sí, ¿vale? sí. Pues una persona con autismo necesita ese tipo de claves en su día para seguir con su rutina, Mm, ¿vale? Luego, obviamente, cuando ya vamos hablando sobre emociones, tienes que conectar con el gusto de esa persona, mm, ¿vale? Si, por ejemplo, yo tengo un estudiante, como es el caso, con autismo de nivel 1 que tiene pues, es una inteligencia conservada, significa que la inteligencia es estándar, ¿vale? Que no tiene ningún tipo de dificultad intelectual, vas a conectar con lo que esa persona siente, con ujú, lo que le gusta a esa persona, ¿vale? Entonces, eh, tienen que ser como un lenguaje muy sencillo al principio, mm, ¿vale? Em, porque es algo nuevo. Entonces, al ser algo nuevo, tienes que ir con mucha cautela porque a ellos como que les descoloca, ¿vale? ujú, Pero sí. sobre todo, lo más bonito de todas estas melodías es que si tú les pones algo que a lo mejor de primeras como que no lo aceptan mucho, Mm, cuando van pasando las sesiones, descubres que esta estudiante o este estudiante, como que en cuanto a autoestima, está empezando a creer en las capacidades que tiene, claro. Sí, sí. porque no conectaban con esa canción y pese a trabajar, le han cogido el gusto, ya son familiarizadas con esta, ya están familiarizadas con esta partitura y sientes que han conectado y sientes que le gusta y sientes que al principio no se sentían capaces de hacer una determinada canción, pero ahora sí que lo están haciendo. Mm. Entonces, bueno, este podría ser, por ejemplo, un ejemplo. ¿Y crees que estaría bien incluir la música en el aula? Mm, Independientemente de las particularidades de cada alumno, ¿no? Pero ¿crees que estaría bien que en las clases, por ejemplo, haya música? Que los profes, es dentro de necesario. esa rutina de todo, haya algo de música. A ver, obviamente no estoy diciendo que tú tengas que dar clase, matemáticas, lengua, con música de Bueno, fondo, no. Esas ¿vale? no. Claro.
Pero si, por ejemplo, por la mañana, cuando tú entras a clase, en lugar de, venga, deprisa y corriendo, vamos a hacer ya las materias, tú te tomas 5 minutos como calentamiento y en Ujú, esos 5 minutos de calentamiento intentas evocar la concentración en tus estudiantes porque están dormidos, han desayunado poco, en fin, cosas que pueden suceder en tu día a día, utilizas la música como como un estímulo que al ujú. principio es neutro, Sí. pero que luego vas conectando esos estímulos a nivel de psicología comportamental con, vamos a empezar, tenemos que concentrarnos, vamos Mm. a bajar las revoluciones, Esto, esto ahora te ¿sabes? escucho y me parece que sería tan útil si, o sea, si lo usaran en el cole, porque después en casa para estudiar, ¿no? Yo creo que sería mucho más sencillo. Imagínate que si yo a mí en el cole me ponen esta melodía na na na, cuando yo me la pongo en casa, ya sé que me tengo que Conecta, poner a estudiar, ¿no? O sea, como que mi cuerpo y mi cerebro están para estudiar, o sea, me preparo. claro. Sí. Mira, aquí además te puedo explicar un poquito más, porque justo este año con mi socia Virginia Galeano, que además es profe de matemáticas y coach de adolescentes y familias, ¡Ah! Qué esta socia mía y yo hemos creado una masterclass que se llama El afinador de estudio, ¿vale? Y yo ahora te voy a hablar no tanto de los primeros años de primaria, sí. vamos a hablar a partir de quinto de primaria, ¿vale? Y Ujú. luego hasta el instituto. Sí. Y lo que hemos hecho en esta masterclass, obviamente, son técnicas de estudio. Hay miles y millones de masterclass que te enseñan a cómo estudiar. Sí. Pero la parte bonita de lo nuestro es que he conectado la música para cada periodo de estudio. Es decir, cuando tienes que leer, ¿qué tipo de música tienes que estudiar para que las cosas te queden? Cuando tienes que hacer apuntes, ¿qué tienes que hacer? Cuando tienes que memorizar, ¿qué tipo de música necesitas? Ujú, Cuando tienes que evocar lo que tú has estudiado, ¿qué tipo de música te conecta con todo aquello que tú has estado estudiando? ujú. Cómo tienes que descansar, qué música te tienes que poner para descansar, Qué ¿sabes? bueno. Eso me Cómo encanta. tienes que empezar tu momento de estudio. Ujú, Son como pequeños rituales que ujú, están dentro de ese 1% que en un futuro, en una oposición, te hace diferenciarte de la persona que consigue la plaza y la persona que se queda a las puertas. ujú, Es todo ujú. en ese 1%. Sí, sí. Entonces, la música, hoy en día, dentro de los coles, de los institutos, no se le está dando la importancia que tiene, por No, desgracia. sí, sí, sí. Además que yo no sé cuál es el motivo en realidad, porque ahora cuando te escuchaba, ¿no? Me ha venido, yo ahora mismo en aula como tal no trabajo, pero trabajé porque yo vengo de Venezuela y yo recuerdo que a mis niñas, porque era un cole de solo niñas, yo les ponía música, de lo que tú dices, evidentemente mientras estaba dando la clase no, ni mientras era pero sí había momentos eso en los que ponía música de fondo, por ejemplo cuando era arte era una música un poco más alegre, ¿no? Cuando era con trabajar de hacer dibujos creativos y tal. Y yo notaba la diferencia, porque había días que, bueno, yo Mm. qué sé, teníamos un radiocassette para las 4 aulas y claro, a lo mejor lo estaban usando otra y no lo teníamos nosotras. Y yo notaba que esos dibujos no es que fuesen peores y los otros mejores, sino que eran como menos creativos. No sé si, ¿sabes? Cuando no había música era como la mítica, bueno, yo qué sé, el sol, el arco iris y poco más, ¿no? Claro, Y cuando había música era, bueno, y este río y esta cascada y por cómo cae, y si puedo utilizar papelitos así enrollados para que la cascada tenga profundidad. Y yo decía, pero estas niñas no pueden ser las mismas que estaban la semana pasada sin música, ¿no? Y claro, claro, ahora con tantos recursos, claro, pienso, por eso, ahora que dices esto, teníamos un solo radiocassette para todas las clases y ahora que tienes en tu aula internet, tienes un portátil, tienes una pantalla, ¿no? claro, ¿Cuántos sí. recursos para poder acompañarles con música, ¿no? Muchísimos. No tiene que ser simplemente para el aula de plástica o el aula de arte. Cuando, por ejemplo, imagínate que vienes del recreo y Ujú, tienes matemáticas. mm. Vale, Vamos. para empezar ya, ya tenemos que tener como una especie de música, canción concreta para bajar las revoluciones de los chavales. Sí, sí, sí. Uno.
cuando tú terminas la explicación, hay veces que sobra tiempo para hacer deberes. Sí. Entonces, qué bien haría a toda la clase y a las tardes de esos niños y adolescentes si en esos 15 minutos que destináis a tareas o que se destinan a deberes, les ponemos, por ejemplo, unas frecuencias X Ajá. para que ellos se conecten con ese run run repetitivo y automáticamente entren como en estado de, fíjate que es que me están saliendo las cosas, fíjate que estoy más tranquilo, fíjate que he acabado los deberes y por la tarde puedo dedicarlo a jugar Claro. o puedo dedicarlo a estudiar un instrumento o puedo ir antes al entrenamiento de fútbol porque, bueno, pues podía estar haciendo los deberes, pero estoy aquí con mis amigos. Sí, sí, total. Es que Cambia mucho. cambia mucho. Yo lo pienso muchas veces también porque ahora lo que hago aquí es trabajar en comedores escolares y lo que tú dices, vienen de un momento de, bueno, primero vienen de una mañana muy revolucionada, con muchas instrucciones, con muchos para y sigue, pero cuando se los dicen, y claro, a veces llegan al comedor como no saben esa sensación, Sí, ¿no? que sí. tienen de tengo hambre, pero también quiero jugar, pero quiero todo. Y yo creo que o sea, claro, lo que pasa es que los comedores eso no están adaptados y bueno, muchas cosas, ¿no? que le faltan a los comedores, pero claro, un altavoz, por ejemplo, en donde haya esta música, lo que tú dices, un poco eh, de Más chill, fondo, por llamarlo de alguna sí, manera. sí, Sí. que les favorezca, ¿no? Em, Mm. pues Y espera. luego la parte que comentabas tú antes de por qué esas niñas la semana anterior me han hecho un dibujo X, pero ahora con la música es como que le han dado otro significado mucho más profundo. Total, total, sí, sí. Es porque a nivel emocional, si tú utilizas, por ejemplo, una canción con una letra, es probable que se estén fijando en la letra inconscientemente Mm, y ese dibujo plasme lo que la letra esté diciendo. Obviamente, si el idioma lo entienden, va a tener mucho más sentido. más sentido. Pero si esa música es simplemente instrumental, Sí, es que a ver, te está conectando con lo que tú sientes dentro. claro. Cada día va a significar una cosa, también si esa canción es la misma. No Ajá. todos los días estamos igual. No, No todos los días ese dibujo va a salir igual. no, no. Ujú, claro. Lo bonito de tocar o de escuchar música es que va más allá de estoy pasando el rato y estoy escuchando música. Ujú, Va tan dentro que a ti o sea, es como que a ti te abduce esta música ujú. Sí, sí, sí. y Sí. vas a al mundo que tienes interior. Sí. ¿Y crees que es importante reconocer qué músicas nos gustan, Marta? Es decir, lo que te comentaba antes de, bueno, esta música tan triste, ¿cómo es posible que me conectara tanto, ¿no? O cómo gusta tanto a la gente. ¿Es bueno tener músicas alegres con otras letras para que nuestro cerebro también encuentre esa parte o es igual? Porque claro, yo entiendo que en tu caso pues se habla mucho de las melodías, ¿no? O sea, cuando tocas el piano es una melodía, todo, pero yo creo que a veces estamos rodeados de tanta música, porque soy mucho del poder de las palabras, ¿no? Y digo, esta letra, a ver, tampoco quiero decir, ¿a qué viene esta Hay que letra? filtrar, Eso, filtrar, no me salía la palabra, filtrar. Sí, ¿no? Hay hay que... que filtrar. Mm, Es muy importante. A ver, a ver cómo te lo explico para no extendernos demasiado. sí. Em, Obviamente ese run run de ¿por qué me está gustando esta música? Ujú. Si al final yo la escucho detenidamente y el mensaje que me está dando No es. no es demasiado educativo, ¿no? Sí, sí. Vale, aquí parten dos cosas. Una, la sociología, que la música que tenemos hoy en día está representando la sociedad que tenemos y así ha sido en el pasado, ¿vale? Sí. Entonces ya partimos de esto. Siguiente cosa. Hace poquito para desarrollar, bueno, este tipo de masterclass que yo te estaba comentando y también para uso personal con mis sesiones y Ujú, mis colaboraciones. Yo tengo que saber bien qué tipo de música esa persona necesita escuchar ujú, para estar sano, ¿vale?
¿Qué significa estar sano? Significa que lo que tú escuchas te está aportando. Significa que las letras o la música instrumental que tú escuchas está afinada en una frecuencia Ujú. que tu cuerpo absorbe para estar en equilibrio. Qué potente, por favor. Ujú. Vale. El ADN es súper débil, súper, no súper débil, como muy susceptible a Ujú. las frecuencias, ¿vale? Ujú. Y tú sabes que nosotros somos materia y que la materia es energía y que la energía es onda y cada onda tiene una vibración y esa vibración tiene una frecuencia. Sí. Es como que en el universo está todo súper bien conectado Ujú. y como que tiene todo sentido y se encaja todo súper bien, Sí. ¿vale? Entonces, si tú tienes una frecuencia 432 y observas lo que pasa en tus células y en tu cuerpo, ves todo perfectamente. Cada mitocondria, cada núcleo de cada célula, cada citoplasma, Ujú. ¿vale? Y es como que tu cuerpo está vibrando, pero la estructura de tu cuerpo sigue siendo la misma. Sí. Ujú. Vale. Nosotros los músicos, debido a, bueno, historia de la música estándar, ¿vale? Que necesitan encontrar una frecuencia estándar a la que todos tenemos que tocar cuando vamos a un concierto, escuchamos que todos afinan, ¿no? Vale. Sí, sí, sí. Esa afinación que tú escuchas es la frecuencia 440, Ajá. ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que cuando tú te pones a investigar un poquito, ese 440 no te hace vibrar de manera equilibrada y correcta. No se forma una estructura en tu célula perfecta. Ajá. Aparece la célula cuando tú la miras con el 440 un poco distorsionada. Mm. Vale, entonces ahora esto te lo enlazo con un estudio, creo que se hizo en los años 80 o 90, ¿vale? En los que el mismo repertorio de una orquesta lo han afinado a 432 y han tocado, y con el siguiente concierto que tenían que dar lo han afinado a 440 y han tocado en esa afinación, ¿vale? Cuando en el primer concierto la psicóloga que ha estudiado este comportamiento que sucedía en el público, se veía que la gente estaba escuchando plácidamente, que Mm. había más sonrisas, que estaba todo como mucho más en armonía, Sí. ¿vale? Sin embargo, cuando hizo esta misma comprobación con el siguiente concierto, era como que la gente estaba más crispada, más agresiva. Había como Mm. muchas más, como que el ambiente estaba un poco turbio, ¿no? No, no engranaba, ¿no? Bien como en el otro. Qué Claro. fuerte. Ujú. Te paras a entender por qué sucede esto y es que el 432 viene a ser un múltiplo de 8. Ujú. Sí. Vale. Ahora, no me acuerdo de cómo se llama el nombre, no sé si es, creo que Friedrich, bueno, te lo busco, te lo digo y si Y lo acaso lo dejamos pones en la en la descripción, descripción. sí, sí. Vale. Em, Hay un físico que analizó cuál es la frecuencia a la que se mueve la Tierra, Ajá. ¿vale? Y es la número 8. Claro. Vale. Cuando tú estás bien y conectas con la naturaleza, ¿cómo te sientes? En paz, ¿no? Tranquilísima, sí. Ujú. Vale, pues ahí está. O sea, la frecuencia 432 se le llama la frecuencia verde, Ujú. Sí. porque te hace conectar con la frecuencia de la Tierra, donde tú vives, con la naturaleza. Mm. Y es por eso, por el motivo por el que cuando tú escuchas canciones que están afinadas en esta frecuencia, te sientes en consonancia y Ujú. coherente. Ujú. Sí. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la música que estamos escuchando? Pues que no todo el mundo afina en Mm. esa frecuencia para crear música. Ujú. Sí, sí. Por Sí, eso es tan importante. es que además yo lo noto y lo que decías antes, hay momentos, a mí me encanta la música y me la pongo para muchas cosas, ¿no? Pero lo que tú dices, depende del momento, músicas que me encantan, con las que me siento súper bien.
hay momentos en los que yo esta música, oye, es que no me entra ni por ninguna parte. O sea, no puedo Mm. escucharla porque necesito eso que dices, otro tipo de frecuencia. Y empiezo a buscar en mis listas de reproducción a ver cuál me enganchan en este momento, ¿no? Para darme Mm. esa tranquilidad, porque a mí la música, eso, me da tranquilidad y me conecta. Y la Claro, tranquilidad no quiere decir que sea música tranquila, me explico, o sea, lo que acabas de decir, describir perfectamente, no es que yo busque una música tranquila para estar tranquila, sino que a lo mejor, imagínate, hoy la quiero más alegre, ¿no? claro, Pero me deja tranquila. Pero hay días en claro. que esta no me deja tranquila, vamos, ni que me la ponga nada. Es más, creo que no te respondí a la pregunta, porque tú me decías algo así de, ¿existen esas melodías? O sea, ¿siempre tengo que estar escuchando música alegre para estar alegre? Claro, ¿Tengo que sí. escuchar música triste para Cuando estoy seguir muy estando triste. triste? Pero cuando lo necesito llorar ahí a Claro. tope. Bueno, pues depende, como tú dices, de tu gusto, de las playlists que tú tengas. Yo sí que recomiendo tener o una canción o una playlist para cada estado de ánimo en el que tú te encuentras, Mm, ¿vale? Obviamente, cada día es un mundo y no todos los días vas a conectar con esa misma canción, pero al menos ya tienes la tranquilidad de que ahí tienes tu kit de supervivencia, sí. ¿vale? Ahí lo tienes. Mm, Entonces, bueno, creo que es interesante, quizá no tanto escuchar, fíjate lo que te voy a decir. Si tú puedes, es incluso hasta mucho más útil a nivel de entender lo que te está pasando y calmarte, que te cojas un folio, también si no sabes de música, te pongas a dibujar formas geométricas, líneas, lo que te dé la gana. mm. Tienes un piano o una guitarra a mano, intenta tocar lo que tú has plasmado, Oh, ¿vale? O sea, por ejemplo, estoy feliz. ¿Qué es para mí la felicidad? ¿O qué es para mí la alegría? Porque son dos cosas diferentes, pero sí. Mm, elige una de ellas. Intenta ver la forma física en un dibujo mm, de cómo es esta felicidad que yo estoy sintiendo o ujú, esta alegría. Pues a partir de ese dibujo que tú tienes, ponte a tocar. mm. Y si no tienes un instrumento a mano, tienes un cuerpo. Puedes cantar o puedes utilizarlo para hacer percusión en ti mismo. Sí, sí. Te lo juro, Marta, que me parece que te hubiese conocido hace mucho tiempo, porque es lo que suelo hacer en mis momentos de, "Ah, esto no, lo que te digo, no conecto con nada y digo, bueno, pues nada, voy a cantar, porque yo estuve en una coral de pequeña y es como, no, necesito cantar. O sea, yo necesito cantar. De hecho, aunque esta conversación va a salir para septiembre, estamos grabando a finales de junio, o sea, donde yo, bueno, mediados de junio. Digo finales porque lo que quiero es que se acabe el cole. Estoy muy cansada, ¿vale? Pero esta conversación me ha recargado de energía, Marta, porque es como confirmar que ciertamente la música es salud, es bienestar absoluto. O sea, para mí es como esa medicina sin coste Claro, que yo me claro. permito, que yo me permito. Sí, sí. Y vamos un poco más allá, Adriana. No quiero robarte mucho más tiempo, pero tú me has dicho que estás como que necesitas acabar ya porque necesitas. Tú haces una cosa muy importante, que es educar a las futuras generaciones. Eres profe. Sí. Bueno, estoy en un comedor, Entonces, pero sí, les estoy educando a comer bueno, todo. Sí, vale, sí. pero y en el pasado has sido también profe. También si ahora estás educando, tienes en tu poder influir en esas personas. Sí, ¿Cómo vas a poder influirles para bien si tú no estás bien? no estoy bien, Si sí, tú no sí. estás filtrada, si tú no estás en un estado de equilibrio, no te digo que tengas que estar feliz, te digo No, no, que en tranquila, estado de paz, de paz. equilibrio, coherente con lo que tú sientes, Sí, sí, sí. ¿vale? No vas a poder educar a esas personas No, de no, la no. mejor manera. Va a haber un ambiente crispado y vais a estar todos tirándoos los trastos a la Sí, cabeza. sí, sí, que de hecho es una de las cosas que suelo comentar muchísimo en los talleres que doy a familias también, eso mismo Mm, que tú dices. Lo primero es reconocerte tú, adulto, cómo estás, por eso hablo de los claro, adultos significativos, para poder acompañar, porque no acompañas desde el mismo lugar.
es como la música, no es la misma música, no es la misma melodía cuando tú estás descansado, tranquilo, a tu ritmo. Yo qué sé, imagínate, la sensación es del verano, ¿no? Que nunca la tuve en Venezuela porque no son dos estaciones y ya está, pero Ujú. aquí esa sensación de verano, de tranquilidad, de horas del día, no acompañas igual. No acompañas igual No, cuando tienes una jornada, lo que decías, por ejemplo, de niños autistas, que no solo le pasa a los autistas, también pasa con todos los niños porque todos vamos a un ritmo vertiginoso, apabullador, o sea, avasallante, porque vístete, ponte los zapatos, que nos vamos, que llego tarde al trabajo, que tú llegas tarde al colegio, ¿no? Entonces, no acompañas, no acompañamos desde el mismo lugar. Y yo, o sea, una de las cosas que hago con los niños, aunque el comedor es también un momento muy vertiginoso de muchas cosas, yo les digo a los niños, chicos, estamos cansados porque, y los incluyo, porque no es un cansancio solo mío, yo los veo a ellos no. también cansados. Entonces, les hago como ese momento, lo que decías un poco de la música, ¿no? De esa pausa antes de, chicos, estamos cansados, vamos a comer, vamos a hacerlo lo más tranquilos que podamos, para luego que vosotros podáis ir al patio y nosotros sigamos haciendo nuestras cosas aquí. Pero claro, eso están, lo que tú dices, hay como una melodía, una frecuencia, hay otra frecuencia ahora mismo Efectivamente. en los niños también, en todo. Sí, sí. Mm. Eh, Sí, y marca la diferencia un buen maestro que te acompaña y, como tú acabas de decir, te cuida. sí, Es que no nos damos cuenta, no nos damos cuenta de la importancia o sea, las familias están dejando a sus hijos, a lo que han creado en nuestras manos. total. Sí, sí. Tenemos un papel importante porque ese niño va a estar, niño, niña, adolescente, va a estar con nosotros durante muchísimas horas Sí, y durante muchísimo tiempo. sí, sí, Y sí, si ese niño se siente a gusto contigo, pase lo que pase en casa, en el patio, donde sea, va a acudir a ti, a sí, hablar, a entender lo que siente y a ser una persona educada sí, sí. y gestionada y equilibrada. Y equilibrada, Pero totalmente. si ven que tú no estás disponible, Es muy no complicado. van a acudir. No, no van a acudir y se van a autogestionar. Bueno, quizás es Como pueden. como pueden, como buenamente pueden. Ay, Marta, seguiríamos hablando, pero tenemos un buen rato y no quiero que tampoco la gente se vaya sin toda esta maravilla que nos has contado. Antes de que terminemos esta bonita conversación, que podremos volver a conversar, yo espero que sí, de más cosas, ¿no? Si pudieras darles un regalo a los adultos significativos que nos escuchan, ¿qué regalo les darías? Puede ser etéreo, material, lo que tú veas que necesitan. Bueno, has dado varios regalos, ¿eh? Porque lo del papel, lo de hacerte tu playlist como herramienta, ya esos son regalos, toda la conversación. Pero ahora sí, como para cerrar, ¿qué les regalarías? ¿Qué crees que les sería de mucha utilidad para ese equilibrio, para poder acompañar? Que además creo que lo dice incluso hasta Marían Rojas, que cuando llegues a casa, si tienes que mandar un correo, contestar a un WhatsApp, lo que sea, sea que tienes niños, adolescentes, gente universitaria en casa, utiliza el teléfono fuera de casa, pero cuando estés dentro, estate presente. Totalmente. Porque los adultos estamos creando problemas a las futuras generaciones y necesitamos estar ahí para ellos. No son ellos los padres y te sorprendería la cantidad de personas, adolescentes, estudiantes míos, niños que se sienten solos cuando están en casa. Muy solos. Pues sí, qué regalo más bonito. Creo que Creo hasta que ahí. sería ese. Sí, No sí. es musical, pero bueno, como ya hemos dado varios musicales, No, además que lo que dices es un gran regalo también para los adultos, porque a pesar de estar en ese teléfono y a otras cosas, también están solos. Los adultos se sienten, o sea, no lo manifiestan tanto como los niños, pero seguramente también están solos en su mundo y se están perdiendo a esos mundos maravillosos de los niños, de verdad, esas primeras veces, bueno, tú que los acompañas también, es que son impresionantes, son infinitos los niños y los adolescentes, tienen todo un mundo por conocer mm, y por presentarnos. Así que sí, sí.
Me encanta este regalo, Marta. Gracias, de verdad. ¿Y dónde estás? ¿En qué parte de España estás? Estoy en Italia, vivo en Italia. ¡Estás en Italia! ¡Ma qué cosa! ¡Me encanta! Bueno, pues Sí. mejor. Yo siempre digo, ay, nos tenemos que encontrar. Pues no pasa nada en A Italia. ver, yo soy de León, ¿vale? ¿Ah? Pero cuando voy a casa voy a ver a mi familia. Entonces, bueno, voy cuando puedo, una semanita o así, pero yo vivir mi día a día está en Italia, sí. Está en Italia, qué bonito. Bueno, pues cuando vaya a Italia te escribo y nos tomamos, Sí, sin ay, un duda. café, que el café como en Italia no me lo he tomado todavía. Bah, es todo. Y eso que es bueno, Es porque yo lo tomo solo, ¿no? Es un culín, cortito, pero cortito, te vale para, cortito, pero te vale para todo lo demás. para todo el día. Para todo el día. Marta, gracias de verdad. Y eso, a vosotros por estar al otro lado. Un besito, Marta. ¡Mua! Gracias. Un beso, chao. ¡Wow! ¡Qué maravilla de conversación, ¿verdad? Cuántas cosas nos expanden más allá del aula. Así que tienes un mes para asimilar todo esto entre tus saberes y sabores. Y si crees que esta conversación puede expandir a más adultos significativos, por favor compártela. Y nos encontramos aquí dentro de un mes para seguir expandiendo nuestro ser y estar más allá del aula. Un beso grande. ¡Mua!